Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sofía, esta es una nueva clase del curso gratuito de dibujo. Si no hiciste los ejercicios de las clases anteriores, te dejo abajo una lista de reproducción con todas las clases anteriores, con todos los ejercicios para que realices esos ejercicios antes de venir a esta clase. Y luego venís y hacemos esto. En esta clase vamos a trabajar la composición. ¿Qué es la composición? La composición es cómo ubicamos los objetos en nuestro formato. Nuestro formato es la superficie en la cual estamos trabajando. En este caso es un formato A6 y lo estoy utilizando verticalmente. También se puede utilizar horizontalmente, y lo que vendría a ser la composición es cómo ubico los objetos. Bueno, entonces hablamos que el formato es la superficie. En este caso de atrás tenemos un formato que es rectangular. Y la composición es triangular. ¿Qué significa que sea triangular? Que entre los objetos que están forman un triángulo. Esto hace que la figura central resalte, que la mirada del espectador se dirija hacia la figura central. Hay un par de trucos que vamos a aprender hoy. Hay muchos trucos, vamos a ver un par para dirigir la mirada del espectador, ¿no? También esto lo tenemos que hacer educando a nuestro cerebro, para que nuestro cerebro empiece a formar, a proyectar cómo sería nuestro trabajo antes de empezar a dibujarlo. A veces uno empieza a dibujar porque tiene ganas de dibujar y está muy emocionado y quiere empezar ya a dibujar y no piensa cómo va a solucionar el resto del dibujo. Entonces, con este ejercicio vamos a empezar a educar a nuestro cerebro para que piense antes de dibujar, que ubique cerebralmente, proyecte antes de empezar a dibujar. Y vamos a empezar a dirigir la mirada del espectador hacia el sector que nosotros queremos resaltar. Bueno, espero que se diviertan. Si la clase les sirve, pueden darle un like y compartirla. Todo gratis, ya lo dije. Y bueno, empezamos a trabajar. Bueno, en esta ocasión no vamos a tener imagen de referencia porque son objetos sueltos que estamos haciendo una composición. Trazamos lo que vendría a ser el área visual, lo habíamos visto anteriormente. En este sector vamos a hacer de cuenta que nuestra hoja es este sector, porque vamos a utilizar ese sector para hacer el dibujo. Trazamos un triángulo del tamaño que queremos que tenga más o menos aproximadas las figuras. En el centro voy a realizar una botella. Yo estuve explicando cómo realizar una botella en las clases anteriores. Esta es una composición triangular. Para ver cómo hacer la botella, ahí tienen el link. Bueno, realizamos más o menos el pico, todo con cuidado, con amor, con tranquilidad. El video está acelerado, por eso se ve rápido, pero está lento en realidad. Ubicamos primero las figuras con figuras geométricas. Los objetos los simplificamos ubicándolos para saber dónde vamos a posicionarlos. No vamos a hacer detalles ahora, sino que vamos a ver dónde posicionarlo. Vamos a hacer un racimo de uvas. Ven que estoy haciendo una especie de triángulo con los bordes circulares. Y empezamos a hacer los circulitos de las uvas. El video está acelerado, ustedes háganlo con paciencia, sin apurarse, nadie los corre. Bueno, ya está el boceto, ahora sí empezamos a hacer los detalles. Borramos las líneas. Tenemos nuestra composición triangular. Esta es una de las composiciones que yo más utilizo porque me parece más atractiva visualmente. Hay más, recuerden que hay más, estamos viendo solamente dos. En esta clase vamos a ver solo dos, porque no nos daría el tiempo para ver tantas. Bueno, una vez que borramos las líneas guías, empezamos a dar los detalles. También en las clases anteriores aprendimos cómo hacer las luces, las sombras, lo que era la umbra, la penumbra. Ustedes deben tener las herramientas ya, si no ahí les dejo el link con la clase donde expliqué lo que era el volumen, todo eso, que ya deberían haberlo visto antes de hacer este ejercicio.
Les vuelvo a repetir, este video está acelerado, ustedes háganlo con tranquilidad. Recuerda que también puedes regalarme un like si el video te está ayudando, o compartirlo con alguien que esté aprendiendo a dibujar. Y como les digo siempre, no se queden solo con lo que yo digo, busquen otros profesores. Ahí cambié la luz del sector porque no me dejaba ver con el brillo del grafito, no enfocaba bien lo que estaba coloreando. Bueno, el lápiz que estoy utilizando acá es un 2B. Y la presión es intermedia a baja. Para colorear la manzana lo que hago son las formas, las líneas que vayan siguiendo la forma del objeto. Coloreo con líneas que siguen la forma del objeto. Bueno, con la botella hacemos lo mismo. Disculpen si escuchan barullo porque está lloviendo. Bueno, empezamos a darle más contraste, a separar la botella del papel, siguiendo siempre el efecto de círculo de volumen, para darle volumen a la botella. Para hacer vidrios es bueno hacer siempre muchos contrastes. Yo me ayudo con el papel, un pedacito de papel de servilleta o papel higiénico para difuminar. Bueno, yo en este momento lo que hice fue darle mayor contraste y mayor luces a lo que es la botella, a lo que es las uvas, perdón. En la botella lo que hacemos es unos pequeños brillos con el filo de la goma, también en la manzana. Y en las uvas empezamos a darle más contraste. ¿Qué va a hacer esto? Esto va a hacer que el ojo del espectador vaya hacia las uvas. Va a ser lo que más llame la atención. Al tener mayor contraste, va a llamar más la atención a la vista. Este es un truco para mover la visión, para dirigir la visión del espectador hacia un sector. Si nosotros detalláramos todo, la visión del espectador se dividiría en todos los objetos, no solo en las uvas. Al hacer las uvas con mayor contraste y mayor luz, lo que va a hacer es que nuestra visión se enfoque mayormente en las uvas. Vamos a hacer que se enfoque en las uvas. Lo demás queda como en un segundo plano. Bueno, y ahora, ¿qué pasa si empiezo a detallar la botella, la mesa y la manzana? Ahora vamos a ver. El fondo sigue siendo algo borroso. Eso hace que nuestra visión no se enfoque en el fondo, sino que preste atención a las figuras que hay por delante. Bueno, les vuelvo a recordar que todas las herramientas para que ustedes puedan realizar estos efectos lo vimos en las clases anteriores. Por eso es importante que ustedes hagan los otros ejercicios antes de seguir avanzando con el curso. Bueno, ahora empiezo a darle más contraste al brillo de la botella. El vidrio se caracteriza por tener mayor efecto de contrastes y luces. Si ustedes hacen más contrastes y luces, van a lograr un mejor efecto de vidrio. Vean una botella de vidrio, tengan una de referencia, de perfume, de lo que sea, para ver cómo serían los brillos. Para hacer la composición ustedes, si tienen, utilicen una botella de la realidad, vean una botella real para realizar el ejercicio. Yo no voy a dejar referencia en este ejercicio porque la idea es que ustedes creen ustedes su propia composición.
Bueno, ya tenemos nuestra primera composición con composición triangular. Bueno, ahora vamos a hacer una composición con L, se llama así, porque los objetos forman una L. Hacemos el boceto base para lo que sería un zapallo y vamos a agregarle un libro. Esto también, un zapallo, todos saben cómo son los zapallos. Pueden hacer si quieren otra botella, pero la idea es que vayan variando de objetos, así van sumando conocimientos y experiencias visuales y para ir sumando en el banco cerebral. En la experiencia de ir dibujando cada objeto queda grabada en nuestro cerebro. Dedíquenle tiempo. Acá lo mismo que con la manzana, yo estoy utilizando el lápiz y sigo la forma del volumen del objeto que estoy dibujando. Utilizo las sombras y los contrastes para marcar los volúmenes. La sombra proyectada y todo eso que ya habíamos visto. Recuerden desde dónde viene la luz, en este caso viene desde la derecha superior. Los objetos que estoy dibujando ahora no son tan brillosos como los anteriores, por eso los elegí, para que vean un poco y un poco. Bueno, difuminamos un poco y luego volvemos a repasar lo que vendría a ser las zonas más oscuras del dibujo. Ven que la composición en L se ve claramente. Bueno, la tarea sería esa, hacer 2 composiciones personalizadas. Ustedes elijan lo que van a dibujar, armando una que sea triangular y una que sea en forma de L. Recuerden cuando están haciendo el ejercicio aplicar todo lo que vimos anteriormente. No es que este ejercicio es separado de los anteriores, no, va todo en conjunto. Este lápiz que estoy usando es un 6B. Las sombras más oscuras de la anterior lo hice con un 8B. Utilicé un 2B, un 6B y un 8B. Bueno, en esta voy a hacerle en la pared unos ladrillitos. Algo simple, sin mucho detalle, también para que no llame la atención, sino que llame la atención lo que está adelante, que es a mí lo que me interesa que el ojo del espectador vaya a ver. Al tener el fondo más difuso y el objeto principal más detallado, más nítido, el ojo va a ir siempre a lo más nítido. Entonces difuminamos el fondo y ahí queda como una sombra de lo que sería una pared. Y así queda la pared, no la voy a retocar, queda borrosa, quiero que quede borrosa. Y empiezo con el 8B a dar las sombras más oscuras de lo que sería el zapallo. Esto que estamos dibujando se llama bodegón. Las dos opciones son 2 bodegones. No se olviden de suscribirse y si están aprendiendo, darle un like al video me ayudaría mucho.
Recuerden que pueden mandarme los trabajos que realizan a mis redes, ahí en la descripción están todos los contactos. No se apuren, háganlo tranquilos, denle amor a sus trabajos y fírmenlos. Recuerden de firmarlos. Eso es todo por hoy, nos vemos en la siguiente clase.